Cálculo del campo eléctrico debido a un aro por Brian Ronaldo Mojica y Oscar Manuel Loaiza. En primer lugar, analizaremos qué nos dice el enunciado. Un aro de radio U posee una carga Q uniformemente en toda su longitud. Calcular el campo eléctrico de una distancia X de su eje. Entonces, acá, la gráfica del enunciado, encontramos nuestro aro, un radio U y una distancia X. Como queremos calcular el campo eléctrico a una distancia X de su eje, llamaremos a este punto el punto P a lo largo de este video. Entonces, tenemos que un diferencial de campo eléctrico es igual a K por el diferencial de carga sobre R cuadrado en la dirección R unitario. Escogeremos este diferencial de carga y otro diferencial de carga que se encuentra a su lado opuesto, que sería un diferencial de carga Q', y vemos que ambos actúan sobre el punto P. En rojo encontramos el vector que nos simboliza la acción del diferencial de carga Q sobre el punto P, que lo llamaremos, que sería pues el diferencial de campo eléctrico que se forma acá, y de igual manera encontramos el vector del diferencial de campo eléctrico de Q' de color verde. Pero bueno, notemos algo, que estos vectores, si los descomponemos en vectores unitarios, vemos que en X tenemos un vector y en Y tenemos otro vector para cada uno de los dos vectores. Y acá encontramos algo muy curioso, muy importante, que tenemos que tener en cuenta. Vemos que en X, tanto para Q como para Q', la influencia que tienen, o sea, en este diferencial de campo, van en el mismo sentido, por lo que podríamos decir que se estarían sumando, es decir, incrementaría para X, pero para el diferencial de campo Y vemos que van en sentido contrario, por lo que concluiremos que se cancela, así que no será necesario encontrar el diferencial de campo en Y, sino que nos centraremos en el diferencial de campo en X. Otra cosa importante para notar es que desde el diferencial de carga hay una distancia R hasta nuestro punto P. Entonces se formaría un ángulo de 90 grados y tomaríamos como catetos a U y a X, y por Pitágoras llegaríamos a la conclusión de que R cuadrado es igual a U cuadrado más X cuadrado, que serían los catetos. Despejando, R sería igual a U cuadrado más X cuadrado, todo elevado a la 1/2. Vemos que el diferencial de campo en el punto P sería entonces 2 veces el diferencial de campo sub X, 2 veces porque estamos analizando el diferencial de carga Q y Q', y X, vemos que para hallar el diferencial de campo en X, hallaríamos el vector por el coseno de teta. Si reemplazamos el diferencial de campo eléctrico, sería esta forma, por 2 por el coseno de teta, pero coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre R, y R ya sabíamos que tiene un valor. Habíamos hallado el de R y el de R cuadrado. Entonces, si reemplazamos, la fórmula nos quedaría así. Entonces, acá encontramos
binomios semejantes y podemos sumar sus exponentes. Sería 1, todo esto elevado a la 1, por el binomio elevado a la 1 medio. La suma nos quedará a las 3 medios y arriba nos quedará 2k por el diferencial de carga por x. Pero bueno, necesitamos hallar el campo eléctrico total en el punto P, no solo el diferencial. Entonces tenemos que hacer la suma de lo que sería cada una de los diferenciales de carga que hay en el aro y hallarlos su respectivo diferencial de campo en el punto P. Para ello haríamos una integral, y como integramos a este lado, integraríamos a este lado. Pero bueno, vemos que acá el único diferencial sería el diferencial de Q, y todos los otros términos serían tomados como constantes, por ende saldrían de la integral y nos quedaría esta ecuación. Como estábamos analizando el de dos diferenciales en particular, integraríamos desde 0 hasta Q medios, que integral desde 0 hasta Q medios por el diferencial de Q sería igual a Q medios, que resuelto esta operación, el 2 con el 2 se cancelaría y nos quedaría esta ecuación que nos permitiría hallar el campo eléctrico en el punto P. De lo anterior concluiríamos dos cosas. Primero, en el centro del anillo, donde x es igual a 0, si lo sustituimos en la ecuación de la expresión del campo eléctrico, obtendríamos que el campo eléctrico sería igual a 0, porque todas las fuerzas se cancelarían entre sí. Segunda conclusión, analizamos que si x fuera muchísimo más grande que u, es decir, que el punto P que estuviéramos analizando estuviera extremadamente muy lejos del aro, u, que es el radio, parecería que fuera igual a 0. Entonces, si lo reemplazamos en la ecuación que hallamos con u igual a 0, llegamos a la conclusión de que cuando x es demasiado grande, el campo eléctrico va a ser igual a k por q sobre x cuadrado. Es decir, una distancia extremadamente grande, el anillo se comporta como si fuese una carga puntual. Tenemos el siguiente enunciado. De él extraeríamos que el aro tiene un radio, hay un punto, una distancia x, y el radio tiene una carga q. Si reemplazamos estos valores en las fórmulas a las que concluimos, se vería de esta manera, que matemáticamente, si lo desarrollamos, llegaríamos a esta conclusión, que nuestro campo eléctrico en el punto P tendría este valor. Pero bueno, notemos que x es muchísimo más grande que u, y como lo concluimos, podríamos utilizar otra fórmula mucho más simple para hallar el valor muchísimo más rápido, que sería esta. Si reemplazamos nuestros valores en esta ecuación, llegaríamos a esta conclusión, que si notamos es muy similar, aproximadamente igual.